Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco a nuestro presidente y a toda la mesa directiva de esta Academia Nacional de Medicina el permitirme este espacio para presentar el trabajo de ingreso a esta academia. El trabajo corresponde al estudio de colonización cervicovaginal y rectal por estreptococo del grupo B en embarazadas mexicanas a término. Recordar que el estreptococo del grupo B, o Streptococcus agalacti, es un coco gram positivo colonizador frecuente del tracto digestivo inferior, que por primera vez se describió como patógeno humano en 1938, y es en 1970 en que se empieza a detectar un incremento de las infecciones perinatales en los Estados Unidos de Norteamérica. Y a partir de 1980 se considera la causa más común de sepsis, neumonía y meningitis neonatal. En las mujeres embarazadas, este microorganismo causa corioamionitis, abortos espontáneos e infecciones en el periodo posparto. La importancia de este germen radica en que las mujeres embarazadas que están colonizadas a nivel genital o rectal pueden transmitir este microorganismo a su recién nacido, ya sea por vía hematógeno transplacentaria, por vía ascendente, o bien durante el paso por el canal cérvico-vaginal. En países donde la colonización por este germen es elevada, se han implementado diferentes medidas de prevención, entre las que se encuentra incluida la profilaxis antibiótica intraparto, y que esta se establece con base en frecuencias superiores al 20% de colonización en la población materna. En nuestro país existe poca información en cuanto a cuál es la frecuencia de colonización en mujeres mexicanas, y pocos son los estados donde ha sido evaluado este fenómeno. Se conoce que aproximadamente 1 de cada 5 mujeres embarazadas en el mundo están colonizadas, y esto va a ser muy variable dependiendo de la región analizada. La colonización más elevada se encuentra en África, donde en promedio es alrededor del 22.4%, pero alcanzando niveles hasta del 26.7%. Le siguen en frecuencia otros países como Brasil y China, con niveles alrededor del 14%. En México, dentro de los estudios realizados en 1981, en una muestra de alrededor de 150 mujeres, se encontró un porcentaje de colonización del 4%. En ese mismo decenio, en la Ciudad de México, en un hospital de tercer nivel de atención, en una muestra de alrededor de 300 mujeres, se encontró un 10.3% de colonización. Ya en el presente siglo, en Chiapas se encontró un 8.6%, en Jalisco el 13%, y en Monterrey, en el estudio más reciente realizado por el doctor Gerardo Palacios, se encontró un 1.4%. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue conocer el porcentaje de colonización en una ginecobstetricia de la Ciudad de México, tratando de abarcar una población lo más amplia que se pudiera en un periodo de 24 meses del estudio, habiéndose realizado un estudio observacional prospectivo en el cual se eligieron las embarazadas que fueron admitidas para la atención del trabajo de parto y que tuvieran embarazos de más de 36 semanas de gestación, y aquellas embarazadas que cursaran entre la semana 35 y 36, que tuvieran trabajo de parto activo y que no hubieran podido haber sido inhibido este trabajo de parto. Se excluyeron las mujeres que habían recibido antibióticos en el último trimestre del embarazo y aquellas que tuvieran alguna contraindicación médica para la toma de la muestra. A todas las embarazadas en posición ginecológica se les tomaron muestras a nivel vaginal y de ámpula rectal, que fueron inoculadas en un caldo de cultivo selectivo y enriquecido que se denomina Top Hewitt y que contenía los antibióticos ácido nalidíxico y gentamicina.
A los medios en los que hubo crecimiento se hizo siembra en medios de cultivo sólido, a partir de los cuales de las colonias que fueran beta-hemolíticas se realizó la identificación microbiológica y finalmente la serotipificación de los microorganismos aislados. A todas las embarazadas fueron clasificadas sus embarazos como de riesgo normal o de riesgo alto de acuerdo a la clasificación de Copeland. En este periodo de 24 meses se incluyeron un total de 3.347 embarazadas, de las cuales el 66%, que fueron 2.213 mujeres, tenían embarazos de riesgo habitual y el 34% el resto de las embarazadas tuvieron embarazos de alto riesgo. La edad media de todas las pacientes incluidas fue de 25.6 más o menos 5 años de edad, con rangos entre los 14 y 43 años. La mayoría de las mujeres, el 95.5%, tuvo control prenatal y la resolución del embarazo fue por vía cesárea en el 41%, siendo mayor este procedimiento en las mujeres con embarazos de alto riesgo, siendo del 62%, comparado con el 32% en las mujeres de riesgo habitual. En general, no hubo diferencias de las características generales entre las pacientes incluidas, tanto embarazadas como no embarazadas, como en las de riesgo habitual o embarazo de alto riesgo. Como ven ustedes, pues predominan las comorbilidades que les dieron parte de la clasificación de este alto riesgo. Y lo que sí hubo una diferencia fue en cuanto al porcentaje de colonización, que fue superior en las mujeres con embarazo de alto riesgo, alcanzando casi un 6% del total de las mujeres muestreadas de este grupo, contra un 3.47% entre las mujeres con embarazo de riesgo habitual. El global de las mujeres que estuvieron colonizadas, fue predominante o fue mayor el porcentaje de colonización en aquellas que estuvieron incluidas entre los 25 y 34 años de edad, siendo mayor en el de 30 a 34 años. Cuando analizamos cuáles posibles factores o comorbilidades podrían influir en la positividad para estreptococo, el único factor que mostró diferencia fue la infección urinaria recurrente o pasada en las mujeres que tuvieron los cultivos positivos. En el resto de los demás factores analizados no hubo una mayor influencia para tener un cultivo positivo, como ha sido mencionado en algunos otros estudios. Del total de los cultivos que se tuvieron positivos, que fueron 145, el serotipo que predominó en estos aislamientos fue el serotipo 1 con un 58% y en segundo lugar el serotipo 3 con un 22%, y aquí vale la pena resaltar que este serotipo 3 es el que se ha considerado que incluye la cepa de alta virulencia, que también ha sido encontrada dentro de los aislamientos en nuestra población mexicana. Por otra parte, era importante conocer qué sucedía si solamente se tomaba muestras de un solo sitio anatómico, como era a nivel vaginal o rectal, y como lo observan ustedes en esta gráfica, en la tercera columna, el 25% de los aislamientos correspondieron exclusivamente al área rectal, y como ven ustedes en las muestras vaginales y rectales, los porcentajes a nivel vaginal fue alrededor del 60% y alrededor de un 25% a nivel rectal. De tal manera que si uno no realizara el cultivo en los dos sitios, tendríamos la posibilidad de perder el 25% de los aislamientos en mujeres que están colonizadas.
Como parte de estos resultados, lo que podemos concluir es que la frecuencia de colonización, que es de un 4.3% en esta muestra de 3.347 mujeres, fue menor que lo que se ha reportado en otros países del mundo, incluyendo en el subgrupo de embarazadas con productos a término. Encontramos una colonización un poco mayor en embarazadas con factores de riesgo, pero no encontramos que alguno de los factores influyera de manera especial en que incremente el riesgo de colonización. Por otra parte, consideramos que deben ser tomados los dos sitios anatómicos, lo cual incrementa la positividad de la recuperación de esta bacteria, y encontramos que el serotipo 1 sigue predominando en nuestro país, a pesar de que han transcurrido algo más de 40 años desde el primer estudio realizado en nuestro medio. Y por otra parte, pues considerando la baja frecuencia de colonización en las mujeres mexicanas, en los por lo menos 4 estados muestreados en nuestro país, y con esta muestra que consideramos que es muy representativa de lo que sucede en la Ciudad de México, pues la estrategia de muestreo a todas las embarazadas entre la semana 35 y 37 de gestación, que es la propuesta internacional, pues consideramos que no es aplicable a México. Sí es importante conocer cuál es la frecuencia de colonización en los embarazos de pretérmino, ya que probablemente esta conducta podría variar en este grupo particular de mujeres embarazadas. Pues agradezco yo a todos los participantes en este proyecto que están mencionados en esta lista y que correspondieron al Hospital General de Zona 27 de Ginecobstetricia Tlatelolco del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchas gracias y buenas tardes.